tal, muchachos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos nuevamente pues aquí a su plataforma del Vanguard Room para continuar con nuestras clases de gramática en este inicio del tercer bimestre, y vamos a seguir con el estudio de la morfología, pero en esta oportunidad vamos a continuar con los procesos formativos de palabras, tema que quedó pendiente el bimestre anterior, puesto que solamente habíamos trabajado la primera parte, y para ello vamos a realizar un breve repaso con respecto a los tres primeros procesos que desarrollamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las palabras se pueden clasificar según sus procesos en primitivas, como ya hemos visto en clases anteriores, las cuales son aquellas que conservan o presentan una sola raíz, como por ejemplo mar o queso. Ahora bien, estas palabras primitivas, pueden llevar afijos flexivos o desinencias. En este caso pueden presentar accidentes gramaticales como mares, en el caso de el sufijo flexivo de número, y quesos, también el sufijo flexivo de número, la S. Vamos a pasar ahora con el proceso formativo llamado por derivación o palabras derivadas. Estas se pueden formar de dos maneras, como ya hemos visto: por prefijación, en donde se le va a agregar un prefijo, sea latino o griego, a una raíz o lexema, como por ejemplo infinito o deshacía; y por sufijación, en las cuales utilizamos una raíz o lexema a la cual le vamos a agregar uno o más sufijos, en este caso morfemas derivativos. De ahí el nombre a palabras derivadas: mesa, mesita, mesón, mesota, mesero; leche, lechero, lechecita, etcétera. Ahora bien, pueden estos también llevar afijos flexivos o desinencias, como por ejemplo infinito, infinita, infinitos, infinitas, ¿no? Deshacía, deshacías, o mesita o mesitas, o lechero o lechera. Entonces se puede mezclar, en el caso de palabras derivadas, se puede mezclar sufijos flexivos, ¿no? Se pueden agregar a los sufijos derivativos, también se le puede agregar sufijos flexivos, sea de género o sea de número, dependiendo de qué tipo de palabra vayamos a analizar. Luego teníamos el siguiente proceso, ¿sí? El proceso por composición, que daba como resultado a las llamadas palabras compuestas, en las cuales consistía, dice, en unir dos o más raíces para formar una sola palabra, como por ejemplo paraguas o paticorto o altibajo. Ahora bien, estas palabras compuestas también pueden llevar afijos flexivos o desinencias de género o de número, como por ejemplo paticorto o paticorta, masculino o femenino, o paticortos o paticortas, singular o plural; altibajo o altibajos, en el caso de singular o plural. Y hay que también tomar en cuenta que algunas palabras compuestas mantienen el orden de la frase, como por ejemplo corre, ve y dile, o sábelo todo. Y para terminar esta primera parte, ¿sí?, de repaso, teníamos al proceso por parasíntesis, que daba como resultado a las llamadas palabras parasintéticas, las cuales se formaban uniendo dos raíces, y a este se le agregaba un sufijo derivativo. Este procedimiento por parasíntesis combinaba el procedimiento anterior por composición y a la vez por derivación. Por ejemplo, palabras como quinceañero, en las cuales estaban formadas por 15, ¿sí?, como raíz, más años como otra raíz, más el sufijo, claro, porque aquí venía el cambio, ¿sí? Ero, el sufijo ero. Entonces teníamos dos raíces más un sufijo. Ahora, también las palabras parasintéticas se pueden formar agregando un prefijo
más una raíz más un sufijo. Por ejemplo, desalmado, cuya raíz es alma, o avejentado, cuya raíz es vejez, en donde, como vemos, agregamos un prefijo más un sufijo. Y ojo, mucho ojo, esas palabras se forman simultáneamente con todos sus componentes. No existe quinceaño, es quinceañero. No existe desalma, sino desalmado. No existe abejado, sino avejentado. Ahora bien, pueden llevar a fijos flexivos o desinencias, ya sea de género o de número. Por ejemplo, desalmados o desalmadas, quinceañeros o quinceañeras o quinceañero en singular o en plural, masculino o femenino. Ahora, nos toca reconocer los siguientes procesos formativos de palabras y en esta oportunidad sí, vamos a ver el proceso llamado por acortamiento. ¿Ok? Este proceso consiste en la supresión o reducción o simplificación del significante de una palabra, ¿ok? De la estructura de una palabra. Esto se puede dar a través de la omisión de las sílabas, sean iniciales, intermedias o finales. Ahora, dependiendo de la omisión de las sílabas, sea al inicio, medio o al final, vamos a tener los siguientes casos de acortamiento. El primero, acortamiento por aféresis. En este fenómeno procedimiento consiste en sustraer letras o sílabas al inicio de la palabra, que es lo que comúnmente no se puede escuchar en los diálogos de los jóvenes, ¿no? Aunque también de gente adulta. Por ejemplo, amá en vez de mamá, ñora en vez de señora, chacha en vez de muchacha, o nando, ¿sí? Como un hipocorístico, la formación de un hipocorístico, suprimiendo las primeras letras, ¿sí? En vez de el nombre o sustantivo propio Fernando. El segundo procedimiento por acortamiento es el llamado síncope. En este fenómeno se sustrae sílabas o letras, pero ya no al inicio, sino esta vez en el centro de las palabras. Por ejemplo, Varna en vez de Barcelona o Frisco en vez de San Francisco. Y el tercer procedimiento por acortamiento es el famoso y llamado apócope o simplificación, como ya sabemos. En este fenómeno también se sustrae sílabas, pero esta vez en el final de la palabra o al final de la misma, como por ejemplo bici por bicicleta, boli por bolígrafo, pelu por peluquería, insti por instituto o compu por computadora. El siguiente proceso formativo de palabras en esta segunda parte es el llamado por acronimia. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que este tema ya lo hemos visto dentro de lo que es la normativa del uso de las mayúsculas. La acronimia es un procedimiento para la formación de palabras que generalmente en su origen consistía en la unión de las sílabas del principio y del fin de dos o más palabras que formaban una expresión. El nuevo vocablo resultante recibe el nombre de acrónimo. Este procedimiento consiste en la unión de las sílabas o letras iniciales de diferentes palabras para crear un nuevo término lingüístico. Se escribe casi siempre con minúsculas, tomando en cuenta la normativa de cada país. Ojo, existen también algunas siglas que funcionan como palabras. En este caso ya están castellanizadas, por lo tanto se les considera en muchos de los casos sustantivos, ¿no? Por ejemplo, Sedapal, FIFA u Omni, que a propósito se escriben con letras mayúscula el inicial y minúsculas el resto. Por ejemplo, aquí lo podemos ver más claramente, láser como acrónimo, ¿sí? Que proviene en este caso del inglés, ¿no? Light Amplification y no sé qué más dice por ahí. Sedapal, ¿no? Se le considera en este caso la primera letra con mayúscula y el resto con minúscula. Ojo, esto ya es un sustantivo dentro de nuestro léxico, el cual
significa servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. OVNI, objeto volador no identificado. Y SIDA, por nombrar algunos ejemplos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El otro proceso formativo de palabras es por siglación. Se escriben siempre con mayúsculas, como por ejemplo ONU, Organización de las Naciones Unidas, DNI, Documento Nacional de Identidad, y UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerda que estamos viendo los procesos formativos de palabras en su segunda parte. Y vamos a terminar este estudio de los procesos formativos de palabras con el cuarto proceso. Y esta vez vamos a hablar del proceso por onomatopeya, ¿sí? El cual dice que es la imitación que se hace de sonidos reales a través del lenguaje. Estas palabras representan a sonidos generalmente de la naturaleza, ¿no? Básicamente de animales, objetos y otros por ahí. Sonidos como miau, sonido que emite el gato, kikiriki, el gallo, cuac, el pato, o pío pío, un pájaro, específicamente un ave, un pollito, el mu de la vaca, el bis de la mosca o el mosquito, el me de la oveja, el oin oin del cerdo o el cri cri de un grillo. Ahora, en las historietas también es sumamente común encontrarnos con onomatopeyas como efectos de sonidos como el ouch, el pow, el capau, el pum, el bang, el crash, para poder describir los sonidos referidos a golpes que se dan en este caso los personajes. Pues bien, eso ha sido un estudio así un poco más detallado con respecto a los procesos formativos de las palabras, tanto en su primera parte como en esta última que acabamos de terminar. Bien, a continuación lo que tenemos es el desarrollo de algunos cuestionarios con respecto al estudio de la morfología. Cabe resaltar que la próxima semana tendremos un taller sobre los procesos formativos de palabras y sus reconocimientos en diversos ejercicios. Pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es desarrollar algunas preguntas tipo, ¿sí? Así se denominan algunas preguntas tipo en referencia a preguntas que generalmente vienen en exámenes de admisión. Bien, vamos a comenzar en primer lugar. Vamos a tomar aquí este color, la plumita, con la primera pregunta, ¿no? Dice, la mínima unidad significativa de la morfología es. Hay que recordar que estamos dentro del estudio de la morfología, como ciencia que se desprende de la lingüística, que estudia básicamente la forma o estructura y procesos formativos de las palabras. La unidad mínima del estudio de la morfología es el morfema o monema, en algunos casos como algunos lingüistas lo llaman. Este monema o morfema es la mínima unidad divisoria de una palabra con significado. Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa C. En la pregunta número 2, palabra que presenta un morfema derivativo. Hay que tomar en cuenta que los morfemas derivativos son aquellos que señalan, ¿sí? Agregan un significado extra a una palabra convirtiéndola, ¿sí? Convirtiéndola en otra, tomando en cuenta no solamente su estructura, sino su significado. Entonces, empezamos a analizar cada una de ellas. Tenemos a paraguas, ¿sí? Esta es una palabra compuesta. Anticuerpo, esta es una palabra, me parece que es una palabra derivada. No, es una palabra compuesta. Perro, es una palabra primitiva. Epigrama es una palabra compuesta, está formada por dos raíces, raíz griega epi, que significa encima, y grama, que es escritura.
¿sí? Hay que tomar en cuenta que esta palabra es una palabra técnica y aquí tenemos nuestra respuesta. Efectivamente, la respuesta es arboleda, ¿no? Cuyo morfema derivativo es eda. Es un morfema derivativo que señala colectividad, colectivo. En la pregunta número 3, palabra que presenta un prefijo. ¿Ya la encontraste? Ok, vamos a ver. Claro que sí. La respuesta es antifaz. Muy bien. ¿Y por qué no parachoques? ¿No? Porque parachoques está compuesta por dos raíces. Parar más choques. Entonces, la respuesta es la alternativa C. Bien. Y la pregunta número 4 dice, la morfología es... Letra A dice, una rama de la lingüística que se encarga del estudio de la función de las palabras. No. La rama que se encarga de la función del estudio, perdón, de la función de las palabras es la sintaxis. Una rama de la lingüística que se encarga del estudio de la estructura interna de las palabras, esa podría ser nuestra respuesta, ¿no? Estructura interna de las palabras, podría ser nuestra respuesta. Una disciplina que se encarga del estudio de significados, eso es la semántica, pues. Una rama de la lingüística que se encarga del estudio de unidades distintivas de una oración, distintivas dentro de una oración, eso es la sintaxis también. Un conjunto de normas, eso es la normativa. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta es la alternativa B. Claro que sí. Y para terminar con esta clase, tenemos ¿qué palabra presenta morfema derivativo? A ver, veamos. Hombres, no, ladrón tampoco, lápiz tampoco, carta tampoco. Aquí tenemos nuestra respuesta. Palabrota. ¿Sí? Tenemos un morfema derivativo, en este caso un sufijo aumentativo. Pues bien, eso ha sido todo en cuanto al estudio de la segunda parte de los procesos formativos de las palabras. Recuerda que hay que seguir practicando, ¿sí? Hay que seguir desarrollando estos ejercicios. Puedes vincularte, ¿sí?, con el video y los documentos con respecto a este tema ingresando a la plataforma del Vanguard Room, en donde vas a encontrar toda la información con respecto pues a los temas que se viene desarrollando dentro de los cursos tanto de gramática como de razonamiento verbal. Conmigo, chicos, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana, el próximo lunes, en donde estaremos viendo un taller con respecto a los procesos formativos de las palabras. Yo me despido, un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta luego, chicos. Bye bye.